createElement no es la única manera que tenemos para escribir componentes en React. También podemos escribir los componentes con JSX. JSX fue creado por el equipo de React y nos permite escribir interfaces de usuario de una manera mucho más similar a HTML. Esto trae ventajas como que va a ser mucho más legible, mucho más fácil de escribir y se va a sentir más natural. Pues al ser muy similar a HTML, va a ser mucho más cercano a lo que es hacer interfaces de usuario para la web. ¿Cómo hacemos esto? Empecemos por escribir aquí un elemento que hará pues las veces de componente, que va a llamar elemento en JSX, que va a ser un div con un class name, va a tener una prop class name con el mismo nombre de la clase que tiene el componente que tenemos abajo y el mismo hijo que va a ser nodo de texto, y aquí cerramos este componente. Este componente es el equivalente al componente que tenemos aquí abajo. Es exactamente lo mismo en términos de lógica, pero no en términos de sintaxis. ¿Cómo funciona JSX? JSX lo que hace por detrás es básicamente convertir este código al código que tenemos abajo, al React createElement, para que el navegador pueda interpretar lo que estamos tratando de hacer. ¿Por qué? Porque JSX, al no ser una sintaxis nativa de JavaScript, no va a ser reconocida por el navegador. Por ejemplo, si yo comento este elemento y quiero hacerle render al JSX directamente, guardamos aquí y vamos al navegador, me va a decir que hay un token inesperado, que es precisamente el elemento JSX que estoy tratando de mostrar en pantalla. La solución para esto es usar un transpilador. Un transpilador lo que va a hacer es convertir nuestro código a código que el intérprete del navegador, y en este caso del JavaScript, entienda para poder tener éxito en la operación que estamos realizando. ¿Cómo se hace esto? Bueno, con Babel, que es una librería muy conocida en la web, que cumple la función de transpilador, vamos a agregarla a nuestro HTML con la misma premisa que agregamos la librería de React, que es la vamos a tener aquí dentro del HTML para evitar usar todos los manejadores de paquetes y demás configuraciones que no vienen al caso en este video. Además de agregar la librería, tenemos que decirle al script tag, a la etiqueta script, que tiene contenido nuestro código JavaScript y nuestra lógica React, que va a ser un type text Babel, para que él sepa cómo interpretar este código y qué hacer con él. Entonces lo que va a pasar aquí es que al llegar a esta línea, el transpilador lo va a convertir y va a volverse esto, que es React createElement, pero todo eso va a pasar por detrás. Nosotros no vamos a ser partícipes de ese tipo de operaciones. Me elimino aquí, voy a guardar y vuelvo al navegador a ver qué pasa. En este caso ya tenemos renderizado, ya tenemos montado el nodo del DOM en el navegador con su respectiva clase y exactamente igual a como lo teníamos antes.
pero con una sintaxis mucho más amigable, mucho más fácil de escribir. ¿Qué otras características tiene JSX? Bueno, JSX tiene características de poder utilizar JavaScript dentro de su sintaxis. Por ejemplo, voy a crear aquí un objeto que voy a llamar props, donde voy a tener el class name, le voy a poner activo 02 también, y vamos a tener otra custom prop que puede ser, digamos, otro texto que diga otro texto. ¿Okay? ¿Cómo utilizo yo este JavaScript dentro de este componente de JSX? Muy fácil. Lo que hago es, para el caso del class name, quitar el string y utilizar estas llaves para decirle al JSX interpole o haga uso de JavaScript normal dentro de este componente. Y le voy a decir props.className. Voy a agregar la otra propiedad o la otra prop que va a ser props custom. Y si yo me voy al navegador, podría ver que se han agregado tanto el class name, que se vuelve class en el nodo del DOM, como custom, que es una prop de nosotros personalizada que queremos que tenga ese componente. Ahora, si yo quiero agregar aquí otro tipo de propiedad, por ejemplo, name, y pongo mi nombre, vamos a tener que hacer props.name. Y si yo vengo y agrego apellido, vamos a tener que hacer lo mismo acá. Entonces, para evitarnos esto, podemos hacer uso de la propiedad spread, que es un operador que nos facilita ECMAScript 6, que nos facilita JavaScript, que está soportado prácticamente en todos los navegadores, o Babel haría las veces de transpilación, dado el caso que se esté utilizando en un navegador no soportado, y se utilizaría de esta manera. Le digo, hágame spread del objeto props y inclúyame todas estas props, todos estos elementos, todos estos key values como propiedades del elemento en JSX y por consiguiente en el DOM. Aquí refresco y están todas las propiedades dentro de este elemento y puedo agregar sin problema. Por ejemplo, voy a hacer aquí children y le voy a decir nodo de texto y quito este de aquí. Esto lo que va a hacer es efectivamente agregar el children y hacerle render dentro del navegador. La última propiedad que quiero mostrarles del JSX es que todos sus componentes son de cerrado automático o autocerrado, por decirlo de alguna manera. Quiere decir que no es necesario tener un tag adicional si el componente no tiene hijos declarados de la manera que lo declaramos inicialmente, o sea, si no tiene alguna información aquí. Al no tenerlo y a nosotros haber declarado el hijo dentro de las props como children, no hay necesidad de tener este elemento con una etiqueta de cerrado. Y venimos acá
miramos y funciona exactamente igual.